Buen día, mi nombre es Elisa Costa Rodríguez, soy estudiante de primer semestre de Administración en Salud de la UNAD y hoy vengo a hablarles acerca de las biomoléculas orgánicas. Recordemos que son todas aquellas que tienen en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno. En primer lugar, tenemos los carbohidratos. Se pueden definir químicamente como derivados aldehídos y cetónicos de alcoholes superiores polivalentes, o como compuestos que por hidrólisis dan estos derivados. Comprenden un amplio grupo de sustancias que incluyen azúcares y sus derivados, así como polímeros de estos. Están ampliamente distribuidos tanto en tejidos vegetales como en tejidos animales. Poseen enlaces covalentes denominados glicosídicos. La principal función de los carbohidratos tiene que ver con la función energética, ya que estos representan para el organismo el combustible de uso inmediato. Además de ello, tienen función estructural para las paredes celulares de los organismos que poseen paredes celulares. Además, tienen función de reserva, ya que almacenan la energía que se necesitará luego. Clasificación de los carbohidratos. En primer lugar, tenemos los monosacáridos, que son moléculas relativamente pequeñas que constituyen la base estructural de los carbohidratos más complejos. Estos varían en términos de su estructura y de su configuración estereoquímica. Poseen pesos moleculares bajos. El monosacárido más abundante en la naturaleza es la glucosa, que la podemos observar a mano derecha de nuestra pantalla. Está formada por 6 átomos de carbono. Los monosacáridos son compuestos derivados de aldehídos o cetonas y contienen al menos 3 átomos de carbono en su estructura. No pueden sufrir proceso de hidrólisis para descomponerse en unidades más simples. Son sustancias sólidas de color blanco y de apariencia cristalina, altamente solubles en agua, y como dijimos anteriormente, poseen enlaces glicosídicos. En segundo lugar, tenemos los disacáridos, que son glúcidos que también reciben el nombre de azúcares dobles. Tienen funciones importantes en la dieta del hombre como fuente principal de energía. Estos pueden ser de origen vegetal, como la sacarosa que encontramos en la caña de azúcar y en la maltosa, y de origen animal, como la lactosa presente en la leche de los mamíferos. Son abundantes, los más comunes son la sacarosa y la lactosa. A mano derecha de nuestra pantalla podemos observar la estructura química del disacárido de lactosa, que es uno de los más comunes. A continuación tenemos los oligosacáridos, que son moléculas compuestas por 2 a 10 residuos de monosacáridos unidos mediante enlaces glicosídicos. Los oligosacáridos provienen de una gran variedad de fuentes de alimento, tales como la leche, los tomates, las bananas, el azúcar morena, la cebolla, la cebada, la soya, el centeno y el ajo. Aquí a mano derecha de nuestra pantalla podemos ver la estructura molecular de un oligosacárido. Además, los oligosacáridos son importantes componentes de las gliproteínas constituyentes de los líquidos corporales y de los tejidos. Para finalizar con los carbohidratos tenemos los poligosacáridos, que son compuestos que están conformados por varias unidades de monosacáridos, es decir, por varias unidades de azúcares simples. Estos poseen grados de polimerización muy altos. Cuando todas sus unidades constituyentes son iguales, se denominan homopolisacáridos y cuando son diferentes se denominan heteropolisacáridos. Son de alto peso molecular y ejemplo de ello tenemos el almidón, el glucógeno y la celulosa. A mano derecha de nuestra pantalla podemos observar la estructura química de la celulosa. Antes de finalizar con los carbohidratos, vamos a nombrar algunas enfermedades que se pueden ocasionar por el exceso o por la deficiencia de los carbohidratos. Por el exceso tenemos la obesidad, la diabetes tipo 1 y 2, la caries y algunos problemas cardiovasculares. Por la deficiencia encontramos la bulimia y la anorexia. La siguiente biomolécula orgánica que tenemos son los lípidos, que es el conjunto de biomoléculas cuya característica distintiva, aunque no exclusiva ni general, es la insolubilidad al agua, siendo por el contrario solubles en solventes orgánicos. Son de elevado peso molecular y número relativamente alto de átomos de carbono, hidrógeno y relativamente bajo de átomos de oxígeno, y algunos poseen átomos de nitrógeno, fósforo o azufre.
Entre las funciones de los lípidos tenemos la estructural, forman parte de las membranas celulares. Un ejemplo de ellos son los fosfolípidos y el glicolípidos. Forman parte de la función energética, ya que tienen un elevado poder energético y suponen un incremento de peso mínimo si lo comparamos con el peso generado por los carbohidratos. Tienen función de reserva. Estos compuestos se almacenan donde es necesario disponer de grandes cantidades de energía a largo plazo, además que sirven de protección o aislante frente a la pérdida de calor en ámbitos de frío. Tienen función reguladora, ya que las hormonas esteroideas y las vitaminas liposolubles son lípidos que actúan regulando distintas actividades fisiológicas. Clasificación de los lípidos. Tenemos los lípidos saponificables o complejos y los lípidos insaponificables o simples. Los primeros, al someterlos a hidrólisis alcalina, se convierten en jabones, los cuales son hidrosolubles por haberse convertido en sales. En este grupo tenemos los ácidos grasos, los lípidos y los lípidos anfipáticos. Son aquellos que contienen en su estructura ácidos grasos. Las propiedades de los lípidos saponificables es que son insolubles al agua. Su configuración estructural en estado líquido depende de la cadena de glicerina. En la parte derecha de nuestras pantallas tenemos la formación de los jabones, tenemos la estructura química de la formación de los jabones. Lípidos insaponificables o sencillos. Son los que no contienen ácidos grasos y por lo tanto no tienen la capacidad de formarse jabones. Entre este grupo tenemos los esteroides y los terpenos. Ejemplos de ellos son los derivados del isopreno y los esteroides. Además, tenemos un grupo de ejemplos que son las vitaminas A, D y E y las hormonas andrógenas y estrógenos. Antes de finalizar con los lípidos, veremos algunas enfermedades por el exceso y por la deficiencia de lípidos. Por el exceso tenemos aterosclerosis, la obesidad, ya que el exceso de grasa corporal, y por deficiencia tenemos varias alteraciones en el metabolismo. Continuamos con la siguiente biomolécula, que son los ácidos nucleicos. Son grandes biomoléculas formadas por unidades o monómeros llamados nucleótidos. Están encargados del almacenamiento y transmisión de la información genética. También participan en cada uno de los pasos de la síntesis de las proteínas. Están formadas por tres unidades fundamentales. Son las bases nitrogenadas, una OSA y un ácido fosfórico. Los ácidos nucleicos se encuentran cargados negativamente. Son solubles en agua, formando soluciones viscosas y son bastante estables. Características de los ácidos nucleicos. Carga y solubilidad. Son altamente solubles en agua, es decir, son hidrofílicos y su carga es negativa. Su viscosidad depende si es doble o simple banda. Ejemplo, el ADN de doble banda forma soluciones de viscosidad elevada. La estabilidad. Una molécula con una labor tan indispensable como el almacenamiento de la herencia debe ser muy estable. El ADN es más estable que el ARN. Clasificación. Tenemos dos tipos principales, el ADN y el ARN. El ADN es la molécula que almacena toda la información necesaria para el desarrollo de un organismo y se encuentra agrupada en unidades funcionales llamadas genes. El ARN se encarga de tomar la información almacenada por el ADN y en conjunto con complejos proteicos traduce la información de una cadena de nucleótidos a una cadena de aminoácidos. La composición de ambos ácidos es similar. Sin embargo, en el ADN encontramos timina y en el ARN encontramos uracilo. Antes de continuar con la siguiente biomolécula, vamos a nombrar algunas enfermedades que están relacionadas con los ácidos nucleótidos. Entre ellas tenemos la anemia falciforme, el albinismo, que es la falta de melanina, la diabetes mellitus, la sordomudez y el síndrome de Down. Ahora sí procedemos a estudiar nuestra última biomolécula, que son las proteínas. Son sustancias orgánicas nitrogenadas complejas.
que se hallan en las células vegetales y animales. Algunas características de las proteínas. Peso molecular varía entre 5.000 y varios millones. Constan de 20 aminoácidos, enlaces peptídicos. Las unidades monoméricas son los aminoácidos. Son muy reactivas porque tienen muchas cadenas laterales con restos de aminoácidos con grupos aniónicos y catiónicos. Funciones de las proteínas. Tenemos la función de reserva, ya que ésta se encarga de almacenar los elementos nutritivos o energéticos que vayamos a necesitar. Tenemos la función de movimiento, ya que ésta se encarga de crear los movimientos musculares. Tenemos la función de transportadores biológicos, ya que transporta moléculas y sustancias a través del organismo. Defensa de los seres vivos, ya que juega un papel fundamental tanto en la restricción bacteriana como en la inmunidad. La función estructural y también tenemos la función de biocatalizadores, que son las enzimas. Son la condición necesaria y suficiente para la totalidad del metabolismo. Clasificación de las proteínas. La podemos clasificar por su forma, por su grupo prostético, por su estructura. Por su forma tenemos fibrosas y globulares. Las fibrosas son alargadas, resistentes e insolubles. Tenemos ejemplo de ello la queratina y el colágeno. Las globulares son torsiones y plegamientos, muy ordenados, solubles en agua. Por su grupo prostético tenemos proteínas simples y proteínas conjugadas. Las simples, al ser destruidas, producen aminoácidos simples. Ejemplo, albumina. Conjugadas. Las proteínas conjugadas, al ser destruidas, producen aminoácidos y sustancias no proteicas. Ejemplo de ellas, las lipoproteínas. Y por su estructura tenemos la primaria, que es solo una cadena, una secuencia de aminoácidos. La secundaria, que es alfa hélice, ya que la estructura primaria adopta una forma helicoidal. La terciaria contiene parte helicoidal y parte plegada. Y las cuaternarias forman dos o más polipépticos. Vamos a estudiar los aminoácidos, que son las proteínas monoméricas. Las proteínas están constituidas por una concatenación de unas sustancias denominadas aminoácidos. Son la unidad estructural de las proteínas. Existen 20 aminoácidos distintos. Los aminoácidos esenciales son los que deben adquirirse necesariamente con la dieta. Para los humanos es la valina, la leucina, histina, etc. Los aminoácidos se clasifican en neutros, ácidos y básicos. Por último están los péptidos, será lo último que estudiaremos, que son el producto de la unión de dos aminoácidos mediante un enlace péptico. Y antes de terminar con nuestra presentación, como lo veníamos haciendo, vamos a nombrar algunas enfermedades que tienen que ver con las proteínas. Entre ellas tenemos enfermedades cardiovasculares, ya que las grasas saturadas aumentan el colesterol. Además, podemos tener una aceleración en los procesos de envejecimiento. Muchas gracias a todos. Espero que esta presentación les haya servido para aclarar dudas respecto a las biomoléculas orgánicas. Muchas gracias.